Amigas y amigos del portal Citerior, tengan ustedes nuevamente un saludo cariñoso y fraterno de nosotros acá en el portal, siempre preocupados de los temas de interés nacional, internacional, temas que a todo el mundo le interesan. En esta oportunidad hemos elegido un tema que es sensible, de donde usted lo vea es sensible, el tema mapuche, ¿no? Y vamos a tratar de interiorizarnos un poco más sobre esta situación, y para ese efecto hemos invitado a don Modesto Huenchunao Aburto, ¿no? Don Modesto es un contador, es un consultor en contabilidad y finanzas, es una persona muy reconocida en la Araucanía, es el presidente actual de la Corp Araucanía, que es la Corporación para el Desarrollo Productivo de la Araucanía, una entidad de derecho privado sin fines de lucro y creada, me parece, en 1999. Además es director de la Fundación Aitube, que significa el lugar donde vivimos, y que se preocupa de temas así, de la problemática indígena, la gestión indígena y su relación con el Estado chileno. Es decir, una persona muy calificada para darnos algunas luces sobre este tema que tanto preocupa a la nación chilena. Don Modesto, bienvenido a Portal Citerior. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, Paulino, por la invitación a este importante portal Citerior. Gracias, don Modesto. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos esto? La verdad es que el tema mapuche es una de las cuestiones más debatidas en el último tiempo. Véase por donde se lo vea, desde el punto de vista histórico, sociológico, antropológico, político, etcétera, ¿no? Cultural. No sé, a mí me gustaría empezar como esto preguntando por cuál es su visión del problema histórico, porque hay mucha confusión, a veces hay tantas versiones de historiadores que a veces la gente se confunde. Y quizás sea algo simple, ¿Cómo se origina este tema? Entendemos, claro, que hay una confrontación entre el Estado chileno y la etnia mapuche, que dura 400 años, pero ¿cuál es el sentido de no haber podido nunca haber llegado a un acuerdo? Que eso es lo que preocupa un poco a la opinión pública. Entonces, por favor. Bueno, yo creo que si nos vamos y volvemos en el espacio-tiempo, el pueblo mapuche es el pueblo originario de la zona, de la macro zona sur, y que pudo convivir con el Reino de España, porque cuando tenían diferencias se hacían parlamentos. Cuando por lo tanto no es un problema, digamos, que los mapuches hayan llegado a este territorio, sino que está más que reconocido que son los pueblos originarios de todo este territorio. Entonces, pudieron convivir, y los españoles se dieron cuenta que no podían derrotar a este pueblo bastante indómito, que conocía muy bien su zona y era capaz de defender su territorio. Bueno, buscaron medios de parlamentar y llegar a acuerdos, y por eso se pudo convivir. Ahora lo paradójico es que cuando el Estado de Chile, digamos, se independiza de España, empieza una nueva administración del Estado de Chile. Y la historia también dice de que había un territorio que no estaba anexado, y obviamente que vamos a llegar a la mal llamada pacificación de la Araucanía, que en los últimos años se ha reconocido que en realidad jamás fue una pacificación, sino que simplemente una usurpación del Estado de Chile bajo las armas. O sea, fue una dominación del Estado de Chile por las armas. O sea, no hubo negociación propiamente tal, sino que hubo a la fuerza, fue impuesto. Por supuesto. Y también dice la historia que los que ganan son los que cuentan la historia. Exactamente. Y es así que nosotros hemos sido todos, usted, yo, hemos sido educados con una visión
de la historia de Chile que no es la real. Y en los últimos años, ¿no es cierto?, tenemos el Premio Nacional del el señor Pinto, que ha ido develando información fidedigna a través de todo lo que se ha escrito en relación a la situación de la nación mapuche. Ahora, el- la imagen que uno tiene a través de muchos documentos, particularmente de ese famoso poema de Alonso Ercilla, da la imagen de un pueblo aguerrido, un pueblo belicoso, un pueblo consciente de sus derechos, pero que sin embargo también se consigna que gran parte de él un poco se ha adecuado a la relación al imbricamiento con el Estado chileno, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Bueno, hay un sector, claro, que es belicoso, si usted quiere, ¿no? Pero hay otro sector importante que un poco se ha adecuado a las condiciones que le ha puesto el Estado chileno, que también es materia de discusión, ¿no? Claro, yo no sé si se ha adecuado o simplemente aceptó el sometimiento, porque no olvidemos, ¿no es cierto?, que la generación anterior a mí se les prohibió hablar el mapuzungún, ¿no es cierto?, y se les obligaba a hablar solamente español. Por lo tanto, fundamentalmente la mujer mapuche se preocupaba, ¿no es cierto?, que sus hijos, bueno, fueran aprendiendo el español y se fueran asimilando, pero por una razón de sobrevivencia, no porque hubiese sido el ideal, el ideal del pueblo mapuche. Ahora, donde yo pienso, en la medida que el acceso a la educación, superior, fue creando una masa crítica de jóvenes mapuches que comprendieron y entienden que simplemente el Estado chileno, simplemente los invadió su territorio, les quitó sus costumbres. No sé si quitar sería el término exacto, pero sí los obligó a adoptar costumbres distintas. No Claro, olvidemos también, ¿no es cierto?, que en el extremo sur de América existía mucho el deseo de europeizar de que la población se fuera convirtiendo más en europeos. claro. Entonces, Eurocentrismo. y eso Exactamente. es una realidad, Claro, ¿te claro, fijas? claro. Sí, pero Entonces, viendo lo que usted planteamos, esto, a los ojos de la etnia es un despojo, tal como es usted un lo señala, despojo, es por un despojo. supuesto. Entonces, ese intento por imponer no solamente una lengua, sino costumbres que no son propias de un pueblo como el mapuche, que son las costumbres mestizas, porque ni siquiera son españolas, son las costumbres chilenas, digamos, ¿no? Claro. Ahora, no olvidemos que el mismo problema lo tenemos en el norte con los aymaras, ¿no es cierto? Claro, Los atacameños. Bueno, y esto es es la historia del país. claro, ¿Mm? claro, claro, claro. Solo que la nación mapuche nunca fue sometida por el Imperio Español. Mm, Y mm. lo que no, en un momento, y la historia también lo cuenta, que cuando los mapuches lucharon a favor del ejército chileno eran los héroes. Claro, Pero claro, también cuando un grupo luchó por los realistas, bueno, ahí pasaron a ser los traidores. claro, claro. Entonces, ese es una realidad que tampoco podemos desconocer. Y Entonces no hemos solamente, pasado de no solamente fueron contra los españoles, sino contra los incas también. También por lucharon contra supuesto, los incas, ¿no? ¿ah? Así, imagínense, un pueblo aguerrido, Claro, absolutamente. y bueno, la historia también cuenta cómo fue Lautaro, cómo fue Caupolicán. En fin, hay mucha narrativa respecto a la forma de la nación mapuche. Claro, claro. Ahora, bien, la palabra mapuche entiendo, Modesto, que significa hombre de la tierra, una cosa así. Así es. Entonces, esa es la imagen que queda. Y claro,
Hay historiadores, sociólogos, antropólogos que han hablado mucho sobre este tema de la que ellos denominan la cosmovisión, es decir, aquella percepción que tiene un mapuche de la vida, que es muy diferente a la que pudiera tener una persona que no conoce el tema, que no ha vivido ahí, por ejemplo, o un citadino, como el caso mío, o quizás suyo, no sé, de mucha gente, ¿no?, que vemos el problema mapuche desde afuera. Ahora, esa cosmovisión quizás es uno de los problemas que tiene el Estado para entender la causa mapuche, probablemente. Yo creo que ahí entramos en un terreno complejo desde el punto de vista de querer solucionar el problema, porque nos enfrentamos a una sociedad que, que por un lado, desde el punto de vista político, quiere un país unitario y jamás ha querido reconocer la existencia de la nación mapuche. Por lo tanto, se han hecho muchas promesas y por eso en su momento la Fundación Aitúe, en un inserto en el Mercurio para el 24 de junio del 2020, dice las promesas incumplidas, el reconocimiento como el reconocimiento del pueblo mapuche en la Constitución. Recordemos que se hizo una consulta en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, eso quedó enviado al Congreso, pero han pasado los años y nunca se le ha puesto suma urgencia. Ahora, veamos como ejemplo nomás lo que significó poder lograr 17 escaños reservados para el proceso constituyente. Eso le demuestra a usted, Paulino, que el mundo político no quiere otorgar las mayores facilidades de reconocimiento al pueblo mapuche, a excepción cuando son invitados aquí a la zona y las promesas llueven, pero cuando volvemos al Parlamento, eso es distinto. Pero ya vamos a entrar a ese problema actual nuestro, me interesa mucho su opinión y a los amigos del Portal Criterio, porque ese es el tema de hoy, digamos, el tema central. Pero me gustaría que le diéramos un poco más a esto de los intentos que ha habido, porque ha habido intentos, ¿verdad?, de pacificación, de integración, diría yo, más que de pacificación. Es decir, de intentar conversar con la etnia mapuche a través de organizaciones estatales, CONADI u otras que usted me pueda señalar, intentos por establecer algún tipo de puente, ¿no?, sin necesariamente tener que entrar a un conflicto mayor, digamos. ¿Qué opinión le merecen esos intentos integratorios que ha tenido el Estado chileno para con el pueblo mapuche? Desde mi punto de vista han sido solamente, digamos, promesas bajo la visión de cada administración del Estado. Siempre se dice que el pueblo mapuche no es de izquierda ni de derecha. Es una nación mapuche que tiene su propia organización. Y por lo tanto también tiene amistades en el mundo político de ambos lados, izquierda o derecha. Y por lo tanto, cada administración, cuando se junta con los amigos que están orientados en esa visión política de nuestro país. Entonces no hay una invitación a parlamentar. Viene el señor presidente de la República, invita a una reunión interesante, se invita a mucha gente, pero se invita a una porción, a una parte muy pequeña del pueblo mapuche. Y es por eso que es importante el tema del reconocimiento de pueblo, porque es la única forma de entrar a reconocer quién va a ser el interlocutor válido de la nación mapuche con el Estado de Chile. Ahora, ¿cómo lo ve usted eso como una... hasta donde yo entiendo, una de las características del problema es que la nación mapuche, coloquémoslo en esos términos, no tiene una representación única, digamos. Hay sectores allí un poco más violentos, otros más integradores, otros más de una democracia social, otros de otro cariz. Entonces, probablemente sea una dificultad eso, que la nación mapuche no tenga una
organización central que la represente a todos, porque aquí estamos hablando de esto de, entiendo, sobre los 2 millones de personas, ¿no? Tanto que viven en la Sí, región como en otros lados, en Santiago, qué sé. ¿Cómo lo ves usted? bueno, es una complejidad que también tuvo el Imperio Español, ¿no es cierto? Porque Claro, podía llegar a acuerdo algunos loncos, algunos caciques, pero de una determinada región. claro, Pero no llegaba a acuerdo con los que podían llegar a acuerdo con los lasqueches, pero tenían también los pehuenches, y por lo tanto ahí entraba el conflicto. Pero para claro, eso, si yo quiero invitar, primero tengo que recuperar las confianzas, porque si claro. pensamos sobre todo en la zona en que desde el punto de vista periodístico se la denomina la zona roja, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que conocer esa zona en que efectivamente es una zona muy pobre. Es una zona muy pobre y a los mapuches de esos tiempos se les arrinconó en los cerros. hasta cuando, hasta cuando los cerros empezaron a tener un valor desde el punto de vista forestal, ¿no es cierto? Claro, Y empezaron las usurpaciones de terreno, y eso, hoy día el tema forestal es un tema complejo para la nación mapuche y todo ese sector, porque en su tiempo, cuando se empezaron a hacer las grandes plantaciones de bosque, siempre se hablaba del desierto verde, porque antiguamente habían colonos, ¿no es cierto?, que hacían su siembra y en el verano se contrataba gente para pagar esas cosechas. Pero después, cuando todo eso se transforma en un bosque, la cosa cambia y por lo claro. tanto llega la pobreza bastante fuerte, Sí, aparejado, ¿no es cierto?, al tema de aguas, que ese es otro gran conflicto que tiene nuestro país, claro, eh, en que las plantaciones absorben mucha agua claro, 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 claro. y las No, napas subterráneas hacia las pequeñas comunidades, bueno, también se empieza a perder. claro, sí. Ahora, Modesto, hay un tema que le preocupa a mucha gente, no solamente en Chile, ¿no? Y tiene que ver con imágenes, ¿ah? Imágenes que son muy decidoras. En el último año Chile ha sido testigo, el país, de un levantamiento, diría yo, de un estallido, ¿no? De un movimiento muy fuerte, social. Eh, la televisión, los periodistas han dado cuenta de ese fenómeno a partir de octubre de 2019. Y lo que llama la atención, y ha llamado la atención, es que esa gente, demonstrantes, jóvenes en su gran mayoría, no enarbolaban banderas de partidos políticos, ni de sindicatos, ni siquiera banderas chilenas, fíjense. Enarbolaban, muchos de ellos, no todos por supuesto, una bandera que, según tengo entendido, corresponde a una bandera mapuche del año 1992, que se le atribuye su autoría, digamos, al Consejo de todas las Tierras, que es un sector de la opinión mapuche, un sector. Eso ha llamado la atención y ha puesto el tema mapuche que estamos hablando nosotros en este momento en el centro de la discusión, ¿no? ¿Y cuál es cómo lo vio usted? ¿Cómo se sintió usted, digamos, en esa A ver, circunstancia? yo creo que simplemente ahí fue el aprovechamiento desde el punto de vista político de enarbolar la bandera mapuche, ¿no es cierto? Que se le atribuye también a Ucán Wilcamán, de uno de los autores, de acuerdo a un artículo interesante que salió hace algún tiempo en la revista Occidente Claro, respecto a la bandera mapuche. claro, Eh, yo creo que por lo menos en la zona acá, es una bandera azul con una estrella, ¿no es cierto? Eh, eh, con varias puntas, que sería la bandera tradicional mapuche, de uh color azul. -huh. Pero llama la atención de que eso uno podría decir, viralizado desde el punto de vista del uso de la bandera de la nación mapuche.
Yo creo que eso simplemente ayudó a visibilizar un problema, Sí, que los mapuches no solamente están en la Araucanía, sino que también están a través de todo el país. Y no solo los mapuches, sí, son los pueblos originarios. Ya eh, se pudo ver, ¿no es cierto?, los escaños reservados. Son alrededor de 8 pueblos que se reconocen como originarios, más claro, los afrodescendientes. claro, claro. Eh, pero parece que se torna todo alrededor de la causa mapuche, representando a todos los pueblos originarios, una cosa así. Sí, Además yo creo que sí. estamos hablando de gran cantidad de gente, ¿no? No estamos hablando Sí, casi un 10% de la población chilena, digamos, por, ¿no? por supuesto. Y eso a la vez nos lleva a la reflexión de que en nuestra sociedad se produjo un desequilibrio demasiado intenso entre un sector de la población que no tiene acceso a todos los beneficios que el sistema. Uno podrá criticar el sistema, pero el sistema también nos ha permitido evolucionar como sociedad. Claro, Y ahí podemos claro, entrar en una claro, larga conversación, ¿no es cierto? claro, Y claro. capaz que no nos pongamos de acuerdo, Sí, sí, pero no podemos reconocer que la evolución que ha tenido el país desde el punto de vista macroeconómico ha sido bueno. sí, El sí, problema, el problema está en que eh, nuestro Parlamento a veces se dedicó más a preocuparse del señor Pinochet que a dictar leyes que lograran el equilibrio en la parte económica. ajá, ya, Entonces, cuando se produce un desequilibrio, obviamente que alguien va a tener que levantarse. Y claro, eso ha sido así a través de toda la historia claro, del ser claro. humano. Claro, entonces se ha politizado el tema, dice usted, y como muchos otros conflictos de esta naturaleza, al final se politizan incluso en un sentido negativo, digamos, ¿no? El problema, Paulino, es que uno tendría que ir al tema, ¿qué significa el poder? Y Claro, el poder que tiene el Estado es un botín muy valioso. claro, Entonces, el que tiene el poder trata de aferrarse a él, y el que no lo tiene, boicotea, claro, claro, empieza a ponerle palitos, claro, y nos olvidamos de un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho, el bien general. claro, ¿Cuál es el bien general de Chile? claro, Y eso nos claro, olvidamos. claro, Nos olvidamos de que el bien general de Chile es tener un cierto equilibrio societario. claro. Ahora, Entonces, por poseer el poder, donde la cantidad de dinero que maneja el Estado de Chile hoy es muy grande y es muy tentador. Y es ahí donde como sociedad tenemos que luchar, primero, por valores éticos y la corrupción. Tenemos que luchar contra la corrupción. Que no pase lo que ha pasado transversalmente en toda la sociedad. claro. ¿Se fija? A propósito de lo que usted está diciendo, lleguemos entonces para redondear esta interesante charla con don Modesto Bolsonaro Urtul, presidente actual de la CORF Araucanía y de la Fundación Arcre, al tema que en el fondo nos convoca, que es la Constitución. Estamos en un proceso constitucional inédito en Chile. O sea, por primera vez los ciudadanos, entre ellos los mapuches, ¿no es cierto? Y todos los pueblos originarios, estamos en condiciones de decidir nuestro destino, digamos, ¿no? Y, y el tema del reconocimiento de los pueblos originales de ahí está latente hace mucho tiempo, está en el Parlamento, que vuelve, que se analiza, que se posterga. ¿Cómo ve usted este asunto? ¿Cómo entrarle ahora que tenemos la oportunidad histórica de hacer un parlamento, ¿no? Aprovechando esa expresión que se usó en el pasado, un verdadero parlamento para discutir el tema de los pueblos originarios? ¿Cómo lo ve usted, este comienzo? Con mucha esperanza. Yo creo que la esperanza que tiene la nación mapuche es muy grande. Y acá en la zona, y particularmente en la Fundación Aitúe, decimos,
tenemos que seguir luchando para que no nos quiten la esperanza. No nos quiten la esperanza de poder integrar. Integrar, pero integrar también significa respetar la dignidad del otro. Si hay algo que efectivamente la nación mapuche siente, es que ha sido pisoteada por muchísimo, por cientos de años, y les quitaron su dignidad. Bueno, esa es la gran esperanza que tenemos hoy día. Pero no solamente la nación mapuche, es la sociedad chilena la que tiene esperanza y tiene aspiraciones. Obviamente que la Constitución no va a solucionar muchos problemas que tiene nuestra sociedad, porque hemos sido incapaces de ver, repito, el concepto, el bien general. ¿Mm? Entonces, el que tiene el poder trata de imponer sus términos y no escucha al otro. Y cuando perdemos esa confianza en que buscar el punto intermedio de lo que estamos discutiendo, obviamente que el avance es muy lento. Claro, claro. ¿Te fijas? La Porque esperanza. cuando se dice que vamos a mejorar las pensiones, cuando se dice que las pensiones futuras van a ser mejores, ¿cuándo van a ser mejores? ¿En 50 años más? Porque los actuales jubilados no van a tener una mejor pensión. Las nuevas generaciones, nosotros, nuestra sociedad se ha envejecido y por lo tanto la pirámide se ha ido invirtiendo. Antes éramos muchos los que sosteníamos a unos pocos jubilados. Hoy día es al revés. Entonces el problema que se avecina para las generaciones actuales y las que vienen detrás nuestro es muy fuerte. Entonces se hacen tantas promesas y la Constitución no lo va a solucionar. Y eso nos lleva también a otra situación. Creo que hay alrededor de 2.000 candidatos a constituyentes. No tengo la cifra, pues esto está saliendo ahora, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Pero se tienen que elegir 150. Y en lo posible, nosotros debiéramos elegir a los que a juicio nuestro son las mentes más esclarecidas, las mentes más brillantes de este país, que sean capaces de no crear una constitución que quiera solucionar todos los problemas, porque eso no es posible, pero sí una constitución que sea simple y que después el Parlamento sea capaz de ir ajustando las leyes. Porque no es posible que todavía se castigue si alguien se roba una gallina, ¿no es cierto?, tenga una pena de cárcel. Y cuando alguien comete un robo millonario, ¿no es cierto?, se les envía a un curso de ética. ¿Te parece, Paulino, que eso es justo? Paradójico. Exacto. Entonces esas son las situaciones que nosotros como sociedad debemos tratar de solucionar. Y para eso tenemos que buscar las mejores mentes. Claro. Ahora bien, usted habla, Modesto, de la esperanza mapuche, ¿no? Nos quedamos con esa frase dando vuelta porque probablemente englobe su posición general sobre el tema en esta interesante entrevista que hemos tenido hoy con el portal Citerior. La esperanza de una nación que desea un mejor trato, en el fondo, ¿no? Porque los políticos están hablando del pacto social. Bueno, que en ese pacto social, así lo interpreto un poco su frase, Modesto, que en ese pacto social que pretenden algunos políticos se dé cabida a la esperanza mapuche. Yo no sé si podría usted englobar su pensamiento para despedir esta interesante entrevista que hemos tenido hoy. Mire, yo creo que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que al pueblo mapuche de alguna manera se le ha impedido su desarrollo. ¿En qué sentido?
en que se le han ido dando, se han ido entregando muchos subsidios. Pero el viejo refrán chino, no le des un pez, enséñale a pescar. Claro. Entonces hoy día tenemos el gran problema en que hay muchos, o sea, no solamente el pueblo mapuche, Paulino, todo el pueblo rural de la macrozona sur recibe subsidio y no se quiere formalizar desde el punto de vista del desarrollo. ¿Por qué? Porque si se formaliza, y esa es una frase que la he escuchado, dice, no, es que impuestos internos va a saber cuánto gano y voy a perder el subsidio. Y yo creo que hay una idea interesante que se está gestando, ¿no es cierto?, a que ese subsidio no se pierda hasta que cada persona, cada emprendedor sea capaz de dar un paso más allá de lo que está. Claro. Exacto. Si logramos eso, claro que vamos a ir empujando el desarrollo bajo las condiciones de la cosmovisión mapuche. Claro, exactamente. Bueno, amigos, hoy hemos tenido la gran suerte de tener junto a nosotros la opinión autorizada de don Modesto Huelchunao Aburto, que es el presidente actual de la Corp Araucanía, que es una empresa, es una especie de Corfo, ¿no?, que se dedica a los problemas del desarrollo productivo de la Araucanía, pero a la vez también es director de la Fundación Aitube, que se preocupa de los conflictos que se hay entre la sociedad civil y las etnias. Es decir, una visión muy global del tema. Le agradecemos, don Modesto, su tiempo, su disposición para hablar con nosotros y esclarecer este tema tan latente, tan vivo, y que va a repercutir ciertamente en el futuro chileno en esta oportunidad, y le agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias, Modesto, por su gentileza. Gracias a usted, Paulino. Solamente aclarar, ¿no es cierto?, que Corp Araucanía nosotros la llamamos la mesa de todos, porque en Corp Araucanía, en el directorio, están las universidades, están las grandes empresas, están los sindicatos y están las cooperativas campesinas. Por lo tanto, es la mesa de todos. Y también tiene presencia el Estado a través de 4 directores que nombra el intendente regional con el visto bueno del CORE. Por lo tanto, engloba una visión macro de cómo podemos enfrentar el desarrollo de la región. Y es por eso que hay un parque industrial donde se está juntando todas las industrias de nuestra zona. Pero el gran aporte viene de la parte de las universidades. Es una corporación que le da cabida a todas las fuerzas activas, sociales, económicas, culturales de la Araucanía, y que usted preside. Amigos del Portal Interior, a ustedes nuevamente nuestro reconocimiento por su sintonía, por haber estado con nosotros. Les invitamos a una nueva versión de nuestra plataforma en un próximo programa, y a don Modesto nuevamente nuestros agradecimientos por su participación y su disposición para el día de hoy. Muchas gracias, don Modesto. Muchas gracias a usted, Paulino. Muchas gracias a ustedes, amigos, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.